Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos una vez más con ustedes, un domingo más para glorificar el poderoso nombre de Cristo Jesús. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta oportunidad, por poder predicar tu palabra de gloria. Unge mis labios para que esas palabras puedan llegar a muchos corazones en la faz de la tierra, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice: amén. Amén. Hoy tenemos un domingo más. Estamos muy gozosos de glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya estamos a mitad de octubre y ya las hojas van a empezar a caer y vamos a tener más trabajo, pero eso no importa porque el Señor es el que nos fortalece y el Señor es el que nos da fuerzas para hacer todo lo que tengamos que hacer. Y hoy vamos a tener una predicación muy importante. Hacemos la acotación, y le damos la bienvenida a todos los que estamos aquí, los que nos están viendo a través de las redes sociales, que ya son muchos. Comparte esta palabra de gloria, suscríbase o vea nuestros videos en las carpetas para que usted pueda estudiar diligentemente, ya que estamos muy faltos de la sana doctrina en estos tiempos, ¿verdad? Y dele like para que esos algoritmos puedan llegar a otras personas o sus familiares. Y hoy tenemos esta predicación, pero hacemos la acotación que usamos la Reina Valera 1602, la purificada, que es la mejor traducción en español. No usamos la Reina Valera 60 o la Nueva Versión Internacional. Si usted ve algo azul en la pantalla es porque quizás en su Biblia moderna cambie, ¿verdad? Pero nosotros queremos una versión más apegada al original. Y hoy tenemos una predicación muy importante. Ya le dimos la bienvenida a los de YouTube, a los que están en las redes sociales. Hoy vamos a ver Proverbios 1. Vamos a gozarnos con esas instrucciones, estas enseñanzas de Salomón que nos da a través del Espíritu Santo. Proverbios 1, el principio de la sabiduría. ¿Usted quiere ser sabio? ¿Usted quiere ser listo? ¿Usted quiere ser una persona inteligente? Lea Proverbios. Es muy fácil. Dios tiene el manual. El principio de la sabiduría. ¿Por qué es el principio de la sabiduría? Porque muchos se la quieren brincar. ¿Sabía eso? Muchos quieren ir a la universidad, quieren ir al colegio, quieren ir a otros lugares, pero se quieren brincar la sabiduría de Dios. Y tú no puedes ser sabio si no tienes primeramente la sabiduría de Dios, porque primeramente es Dios en tu vida. Nadie más. Primeramente es Dios en tu vida. Por eso es muy importante que tú aprendas esos principios, esas instrucciones que Dios nos da de sabiduría, Vamos a estar viendo a lo mejor una predicación cada 2 o 3 meses para ver todo el libro de Proverbios, Proverbios tiene 31 capítulos. Entonces, el libro de Proverbios, lo vamos a ver el día de hoy, el capítulo 1. Pero vamos a leer el versículo principal, ya lo leímos esta mañana. Entonces, la palabra de Dios dice en 2 Timoteo 2:15, estudia. Entonces tenemos que estudiar Proverbios, ¿correcto? ¿Cómo vamos a aprender en una escuela? Estudiando. Usted no puede presentar un examen de aritmética o de geometría o de cálculo diferencial si no estudia. Tiene que estudiar. O hasta un examen de biología, un examen de inglés, tiene que estudiar. Entonces, ¿cómo tú puedes superarte? ¿Cómo ser sabio? Estudiando. Estudia con diligencia, presentarte aprobado por Dios como obrero que no tiene nada que avergonzarse, que traza o divide bien la palabra de verdad. Sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Entonces dice, toda escritura es dada por inspiración de Dios. Toda la escritura es dada por inspiración de Dios. Toda la escritura es útil, ¿verdad? Y es útil primeramente, ¿para qué? En algunas Biblias pusieron para enseñar, pero no, es útil para doctrina, porque Dios quiere que nosotros tengamos la doctrina correcta, ¿verdad? Para redarguir, para corregir, para instrucción en justicia, ¿verdad? Entonces, toda la Biblia es para nosotros, pero no toda la Biblia, como dice 2 Timoteo, el contexto inmediato no es para nosotros, no aplica para nosotros, porque Dios le escribe a muchos grupos de personas, ¿verdad? Le escribe a reyes, a sacerdotes, levitas, le escribe a jueces, en el libro de Jueces, le escribe a su pueblo, pero también le escribe a la iglesia. Entonces, por eso tenemos que dividirla, para saber si nos está hablando a nosotros o estamos nosotros tomando algo mal de la palabra de Dios. Por eso es muy importante estudiar las divisiones de la Biblia, las dispensaciones y todo eso. Tenemos que trazarla bien, ¿verdad? Pero toda la Biblia es buena, ¿verdad? Tú cuando ya te sepas todo lo de la iglesia,
de Romanos a Filemón, entonces puedes leer toda la Biblia, ¿verdad? Pero si tú no te sabes de Romanos a Filemón, que son las epístolas para la iglesia, entonces ni te metas en camisas de 11 varas. ¿Por qué? Porque te vas a hacer bolas. Entonces tienes que primero saber lo que es para ti, para la iglesia, como nosotros que nos compraron con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Un proverbio es una observación general. Ponga mucha atención. De los sabios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no solo Salomón escribe ahí, ¿verdad? También David escribe ahí, también Moisés escribe ahí, también Josafat escribe ahí, varios escriben ahí en el libro, ¿verdad? De Proverbios, ¿verdad? O los Salmos también, inspirado por Dios, inspirado por Dios. Los Proverbios son una inspiración, no son mandamientos, son inspiraciones. O sea, que para que nosotros nos comportemos como hijos dignos de Dios o hijos dignos de nuestros padres, que tengamos una moral buena, ¿verdad? Inspirados por Dios, pero a la vez es consejo de los sabios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros nos tenemos que orar con entendimiento. ¿Sabía eso? Porque ¿de qué te sirve orar sin entendimiento, sin conocimiento? De nada. ¿Verdad? Muchas de esas oraciones ni siquiera llegan al techo. Dice Jesús, ustedes no saben orar. ¿Por qué Jesús mismo dijo, ustedes no saben orar? Les enseñó, ustedes tienen que orar de esta forma, ¿verdad? Ustedes todo lo tienen que relacionar con el Padre, todo lo tienen que relacionar conmigo. ¿Por qué? Porque yo soy Dios. Es muy importante. Entonces, esos consejos nos pueden ayudar a crecer. Los proverbios, principalmente los judíos, los escribieron para los jóvenes, pero no para los jóvenes de edad, sino para los jóvenes también espirituales. Entonces tenemos que aprender mucho de estos proverbios. Dice Proverbios 1:1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Eso es muy importante, que él fue rey de Israel, porque empezaron a nombrar reyes, ¿verdad? Desde Saúl. Pero si se fija, el rey no es con R mayúscula. ¿Por qué? Porque hay alguien superior a Salomón, se llama Dios. Él era como un príncipe, por eso tenían un gobierno teocrático. Y se basaban en las leyes de Dios, porque Dios es el rey. El rey, por eso se llama rey de reyes, señor de señores. Entonces Salomón fue y será el hombre más inteligente que haya nacido y vivido en la faz de la tierra. Lo dice la palabra de Dios. Entonces Salomón era un hombre muy sabio, muy inteligente, más que cualquier científico el día de hoy, que Albert Einstein y todos esos científicos que hay en las épocas modernas o que hubo, ninguno le llegó a los talones a Salomón. Porque ¿quién le dio esa sabiduría a Salomón? Dios, de lo alto. Fue algo especial, fue como un regalo, lo llenó de la sabiduría. Entonces dice 1 Reyes 3:9, vamos a regresar después a Proverbios, y si regresamos después a Proverbios, deje una separador, ¿va? Dice, da pues a tu siervo corazón entendido. En una batalla, Salomón estaba durmiendo y se le aparece el Señor en sueños, como dice en Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 2, ¿verdad? Que antes Dios nos hablaba en sueños, en visiones, audiblemente, dice. Entonces dice que dame pues un corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Cuando Salomón asumió al poder, cuando su padre David le dejó el reino, porque David conquistó muchísimas áreas que ni siquiera Josué conquistó, no se podía realizar ni un censo porque eran muchos, eran muchísimos israelitas. Dice, este pueblo tan grande. Pero fíjese lo que pide Salomón, dice, dame con un corazón entendido, dame una mente entendida para que me vaya bien y yo sea próspero y me compre un yate y me vaya a Disneylandia. ¿No? ¿Para qué Salomón le pide sabiduría a Dios? Para guiar a su propio pueblo, para guiar al propio pueblo de Dios. No le pide sabiduría para otra cosa, para que a mí yo no me enferme, para que yo viva muchos años, para que etcétera, etcétera. Entonces después dice 1 Reyes 3:10, y agradó al Señor que Salomón pidiese esto. Lo agradó. ¿Por qué? Porque es lo mismo el día de hoy.
yo y tú no somos diferentes a Salomón. Si usted le pide sabiduría a Dios, Dios la dará. ¿Pero para qué? ¿Para qué quieres esa sabiduría? ¿Para que sea yo un empresario? ¿Para que yo tenga un buen trabajo? ¿O para servirte, Señor? ¿O para servirte? ¿Ah? Vamos a ver Santiago o Jacobo, ¿verdad? Pusieron los católicos Santiago por la Virgen de Santiago, le cambiaron el nombre, pero la epístola se llama Jacobo, capítulo 1, y dice la palabra de Dios, dice 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídele a Dios. Dios, necesito ser más sabio, necesito más sabiduría, el cual da a todos abundantemente y no reprende y le será ¿qué? Dada. Pero ¿dónde tú encuentras la sabiduría de Dios? Tú ves Google, ves Netflix, ves películas. No, la sabiduría de Dios se encuentra en un solo lugar, se llama la Biblia. Ese es el único lugar donde tú puedes encontrar la sabiduría de Dios. Estamos leyendo los proverbios de la sabiduría de Dios. Entonces, ese es el único lugar. Él te la dará, pero tú tienes que leer. Tú tienes que escuchar. Y Él te dará esa sabiduría, porque Él lo prometió. Él lo prometió. Seguimos adelante en Proverbios, ¿verdad? Proverbios 1:2. ¿Para qué es esta sabiduría? ¿Para qué escribió estos proverbios? Para entender sabiduría y la instrucción, ¿verdad? La instrucción, algunas Biblias pusieron doctrina. No es ninguna doctrina porque no son mandamientos, es instrucción, porque los proverbios son instrucción. Dice, para conocer palabras de entendimiento. Algunas Biblias pusieron razones prudentes, pero no son razones prudentes, es para que nosotros entendamos la sabiduría, para ser instruidos, para tener un mejor entendimiento, dice la palabra de Dios. Para eso son los proverbios, para que nosotros entendamos mejor las cosas, entre bien y el mal, entre el flojo y el hacedor. Y hay muchos proverbios de eso, ¿va? Entonces es bueno que nosotros leamos los proverbios todos los días. Y dice Proverbios 1:3, para recibir la instrucción de la sabiduría, ¿verdad? De la sabiduría de Dios, ¿verdad? No de la prudencia de Dios, como pusieron algunas Biblias, de la sabiduría, porque el único que tiene sabiduría y que proviene de lo alto es Dios. Él es el único. Justicia, juicio y equidad. ¿Sabe qué es equidad? Igualdad, ¿verdad? Para que tú no te sientas más que los otros, que no te sientas, dice la Biblia que nosotros tenemos que ser templados para encajar. Nosotros los cristianos no podemos ser ni muy tan tintín ni muy tan, si no podemos entrar a ningún lugar, a donde están los drogadictos, los alcohólicos, las personas que necesitan a Cristo. Entonces necesitamos encajar. Por eso Dios nos llama así, no porque ya soy yo cristiano, ando con mi Biblia cargándola y todos lados y aleluya, aleluya. No, tengo que encajar con otras personas. ¿Para qué? Pueda yo darles el plan de salvación que es nuestro Señor Jesucristo. Dice Efesios 1:8, dice, alumbrando los ojos vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza, quitaron en algunas Biblias, de su vocación, las cuales las riquezas de la gloria de la herencia de los santos. Los proverbios se activan con el Espíritu Santo, porque si tú no tienes al Espíritu Santo, los proverbios los puedes leer todos los días y no los entiendes. Y puedes leer la Biblia y no la entiendes. Pero un niño, un joven, un muchachito que tenga el Espíritu Santo de 8 o 9 años, lo entiende. Pero un catedrático, alguien que se haga ganado el premio Nobel, que no tenga el Espíritu Santo, no va a entender la Biblia. Va a decir, esto es muy enredadizo, no le entiendo, ¿a qué se contradice? Y van a decir muchas cosas acerca de ella, pero no. Hay mucha gente que ha tratado de decir que la Biblia se contradice. Y tenga usted la certeza de la sorpresa de que después que revisan bien la Biblia se convierten. Entonces la Biblia no está mal, los que estamos mal somos nosotros. Dice Proverbios 1:4, dice, para dar sagidad a los simples y a los jóvenes.
a los simples y a los jóvenes, ¿va? Para eso son los proverbios, para dar sabiduría a los simples y a los jóvenes. Conocimiento y discreción. Sagacidad, gracias. ¿Verdad? No dice inteligencia ni cordura, para dar conocimiento y discreción. 5, oirá al sabio y aumentará el saber. O sea, el proverbio nos dice que el principio de la sabiduría es Dios. Entonces, para que tú puedas ser sabio, tienes que oír. Así de simple, tienes que oír. Dice que en un proverbio dice que el sabio calla y escucha. En uno de los proverbios, ¿verdad? Y oirá el sabio y aumentará el saber. Y el hombre de entendimiento adquirirá consejos sabios, ¿verdad? Quitaron en algunas Biblias sabios. Para entender el proverbio y declaración de las palabras de los sabios y sus dichos oscuros, ¿verdad? En algunas Biblias pusieron en sus dichos profundos, pero no son dichos profundos, son dichos oscuros. ¿Por qué? Porque los proverbios nos hablan de lo bueno y de lo malo, del malcriado y del no malcriado, del hombre bueno y del hombre malo, de la mujer mala y de la mujer buena, de la mujer virtuosa y de la mujer que no le gusta ser virtuosa. Entonces también de los dichos oscuros, tenemos que nosotros saberlo. Entonces, Proverbios es un buen libro que usted lea todos los días. No tiene que leerlo todo. El Proverbio cuenta con 31 capítulos, todo el libro. Entonces, si hoy, ¿qué día es hoy? Hoy es día 13. Entonces usted lee Proverbios 13 y lo medita, lo lee con su familia, hace un devocional, ¿qué entendiste? Y si lees tú un proverbio todos los días, en todo el año, te aseguro que vas a ser más sabio para el 2025. Así de fácil. ¿Por qué? Porque Dios no miente, porque Dios dice que tú vas a adquirir sabiduría y Él te la dará sin reproche. Entonces dice Proverbios 1:7, el temor al Señor es el principio del conocimiento. Tenemos que temer realmente lo que dice Dios. No temer de tengo miedo, temer de respeto, temer de obediencia. Ese es el verdadero temor, a ser obedientes, a tener un respeto. Por ejemplo, cuando tú temes a tus padres, no le temes a tus padres porque te va a agarrar chanclazos, no, le temes a tus padres porque son tus mayores y son tu figura, son tu motivo para seguirlos. Entonces tú tienes respeto hacia ellos. El principio del conocimiento, pero los insensatos desprecian la sabiduría y la instrucción. Entonces, alguien que desprecia las palabras de Dios, alguien que desprecia los proverbios, alguien que desprecia las leyes y decretos y estatutos de Dios, es un insensato. Es un insensato. ¿Y qué le pasa a los insensatos? Otros proverbios lo podemos ver. El camino va hacia el mal. Dice Proverbios 1:8, ¿va? Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. ¿Verdad? Porque los hijos, los jóvenes tienen que escuchar la instrucción de sus padres. También nosotros, que es nuestro Padre Celestial, Dios, tenemos que escuchar la instrucción de nuestro Padre Celestial. Y no desprecies la ley de tu madre. Dice la ley de tu madre. En muchas Biblias pusieron la dirección de tu madre, no, pero la ley de tu madre, porque las madres tienen su propia ley en su casa. ¿Va? No te portes bien, no te portes mal, que tira la basura, que llegas a tales horas. Esa es la ley de la mamá. Y la tienen que, ella como está en la casa, la tienen que obedecer. Entonces la madre tiene ley, ¿verdad? Otra vez, la madre tiene ley. Y no puedes tú romper la ley porque no desagradas a Dios. Proverbios 1:9, porque adornó de gracia será en tu cabeza y collares a tu cuello. Entonces, la palabra de Dios dice que cuando tú adquieres el conocimiento, la sabiduría de Dios es mucho mejor que cualquier joya, que cualquier cosa que tú puedas poseer en la tierra, más que el oro y la plata, dice la palabra de Dios. Entonces, si tú quieres tener un atuendo real, espiritual, se llama conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios, el conocimiento correcto de Dios. No hay mejor joya, mejor atuendo que el conocimiento de Dios. Dice
Proverbios 10, ¿verdad? Hijo mío, si los pecadores te incitaren, no los consientas, ¿va? Porque siempre vamos a tener amigotes que nos van a querer sacar. Siempre vamos a tener malas amistades que, no, que esto, que el otro, que tú no sabes vivir, que no, tú no sabes esto, no sabes lo otro. A mí me dijo así una persona hace años, dice, no, ustedes los cristianos son bien aburridos. Y le digo, ¿quién te dijo eso? Digo, no tenemos nada de burros, somos sabios. Y ya se quedó callado, ¿verdad? Porque pues yo no me aburro en el Señor, yo me gozo en el Señor. No, que ya no te dejan bailar, que ya no te dejan tomar, que ya no te dejan, no es que me dejen, yo quiero complacer a Dios. No es que yo no pueda, no quiera, yo quiero complacer a mi Dios porque estoy tan agradecido de la gran salvación que me ha dado y merecida. Y yo quiero complacer a mi Señor. Dice la Biblia, 11, Proverbios 1:11, el principio de la sabiduría. Si digieren los que te sonsacan, los que te quieren llevar a la calle, llevar al mal, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos secretamente al inocente, ¿va? Porque el malo siempre te va a incitar a hacer lo malo, para derramar sangre, para hacerle mal a otro, para chismosear, etcétera, etcétera. Los proverbios hablan de chismes también, que es malo. Entonces nosotros tenemos que evitarlos. Los traguemos vivos como el sepulcro, ¿va? Dicen algunas Biblias Seol, enteros como los que caen al abismo, ¿va? Porque eso los va a llevar a la perdición. Todos esos amigos que te dicen, ven, haz esto, haz lo otro, vive la vida loca, nada más vivimos una sola vez, pues serás tú, porque yo tengo una vida eterna. Yo no voy a vivir una sola vez, yo ya tengo una vida eterna. Que se preocupe él que no tiene una vida eterna. Yo tengo una vida eterna, no me preocupo, pero es que tenemos una sola vida, lingili, lángala, dale vuelo a la hacha, etcétera, etcétera. No, porque hay una eternidad. ¿Qué vas a hacer en la eternidad? ¿Vas a estar con Dios o vas a estar en el fuego eterno? Y ahí no son unos años, 80 años, 60 años, 70 años, ahí es una eternidad, ¿verdad? Y imagínense que un diablito lo está pinchando y ya hasta tenga usted callo de tanto pinchazo que le dan por una eternidad. No se lo recomendamos a nadie. Dice Proverbios 1:13, hallaremos todas las riquezas preciosas e hincharemos nuestras casas de despojos. ¿Va? Esos son la gente mala que te dice, ¿va? Vamos a hacernos ricos, vamos a hincharnos de dinero, vamos a despojar a alguien, vamos a pisotear a alguien para que subamos de puesto. ¿Va? Siempre es así. Una vez yo era supervisor y venían a mí y me decían que fulano de tal hizo esto, pero porque querían el puesto de él. Y decía, ok, llama a fulano de tal que me lo diga, dilo enfrente de él. Porque querían el puesto, ¿eh? No les importan a quién pisotear. Es muy importante que tú tengas discernimiento y sabiduría, como actúa la gente. No por algo lo dicen. No, que esto, que el otro, que aquel se robó aquello, que... A ver, tráelo para acá, vamos a hablar con él. ¿Verdad? Porque tú no puedes juzgar al otro si no está ahí. Dice la Biblia que tiene que haber 2 o más testigos. Entonces tiene que haber 2 o más testigos. A ver, tráeme tus testigos, entonces tú no puedes acusarlo a él. ¿Va? O tráeme un video. Echa la suerte entre nosotros y tengamos toda una bolsa. ¿Va? También las personas te incitan a apostar, a hacer juegos de azar, a jugar a la lotería, a todo eso para que tengamos ganancias, que tengamos bolsa, pero realmente ¿eso nos ayuda? No. Cuando estamos con el Señor ya estamos completos en Él. Él nos va a dar conforme a sus riquezas y gloria. Entonces tenemos que esperar la bondad de Él. La clave es acercarte a Él y Él se acercará a vosotros, ¿verdad? ¿Tú quieres que huya el diablo? Esa es la única manera, ¿va? Vamos a leerlo, Santiago 4, Santiago 4 o Jacobo 4, ¿va? Nos dice la palabra de Dios. Desde el 6 leemos, capítulo 6, dice, mas Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, empero da gracia a los humildes. Sed pues sujetos a Dios, sed pues sujetos a Dios. No dice que sea sujeto al mundo, sed sujeto a ¿quién? A Dios.
Resistir al diablo porque el diablo siempre te va a atacar porque eres un hijo de él. Eres un hijo adoptivo, él siempre va a atacar a los hijos de Dios. Y él huirá de vosotros. Resistirlo y él huirá de vosotros. Pero el versículo 8 te dice ¿cómo? Dice, acercándose a Dios. Y él se acercará a vosotros. Pecadores, dice, limpiad sus manos. ¿Verdad? Y vosotros de doble ánimo o esquizofrénicos o de dos caras, dice la Biblia, ¿verdad? Cambien. Porque tú no puedes ser de doble personalidad con Dios. O tú eres quien dice ser o no lo eres. Tú no puedes ser cristiano aquí y ser Pancho Pistolas en el trabajo. Aunque traigas una pistola. No puedes serlo. ¿Por qué? Porque eso es ser de doble ánimo. ¿Y qué dice el mismo Santiago, el mismo Jacobo en el capítulo 1? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, en todos sus caminos. Seguimos en Proverbios, ¿va? Sí, Proverbios 5, ¿va? No, 15, perdón. Hijo mío, no andes en el camino con ellos, ¿va? Ya ese es el consejo de Dios. Hijo mío, apártate de los bandidos, de los malos, del Batman, como dice Trump, apártate de ellos, ¿va? Tú puedes hablar con ellos. Yo he hablado con mucha gente que es mala gente, que hace drogas, que es criminal, pero no me involucro en sus negocios. No me involucro con ellos. Que mejor les doy un consejo, ¿verdad? Mucha gente me ha preguntado a mí, ¿tú cómo le hiciste? ¿Por qué dejaste de tomar? ¿Por qué dejaste de hacer drogas? Le digo, muy fácil, me acerqué a Dios. Y Él se acercó a mí y me limpió. Así de fácil. Entonces dice, hijo mío, no andes en camino con ellos. ¿Por qué? Porque camino es conocimiento. No andes en el conocimiento de ellos. Camino en griego y en hebreo significa conocimiento. No andes en ese camino, en sus conocimientos de ellos. Anda en el consejo de Dios. ¿Qué dice Juan 14:6? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Hay un solo camino para entrar al reino de Dios y el reino de los cielos. Hay un solo camino, ¿verdad? ¿Qué va a pasar un día cuando usted fallezca y diga, señores pasajeros, entre por la puerta estrecha? Porque él era una puerta estrecha, por un solo camino, pero no te puedes ir por cualquier otro camino. Proverbios 1:16, porque sus pies correrán al mal. Si tú te juntas con ellos, al rato tú vas a querer correr con ellos, ¿verdad? Vas a querer correr al mal. Y hacen prisa para derramar sangre, 17, porque en vano está tendida la red, ¿verdad? Ante los ojos de toda ave. No se dan cuenta, cuando tú pones una red para agarrar pájaros, el pájaro no la ve, porque está así muy pequeña, muy diminuta. El pájaro cae en la red. Así cazan a los cotorros, a las aves en muchos países del mundo. Ponen una red. ¿Por qué? Porque no la ven. ¿Cómo cae el pez? Con la red. Porque no la ve, no la puede distinguir bien. Porque el agua está turbia, el agua no está muy cristalina. No la ve, pues ya cuando ve el pececito o el ave choca con la red y ya quedó ahí. Así va a quedar las personas que derraman sangre, las personas que hacen lo malo, las personas que están apresurados para hacer el mal. Por eso no te juntes con ellos, dice el proverbio. Eso es ser sabio. Ese es el primer proverbio para ser sabio. Aléjate del que no te va a dar consejos buenos. Aléjate de la persona que no te va a dar consejos de Dios. Porque no sirve de nada. Dice, y a ellos su propia sangre ponen acechanzas y acechan secretamente por sus propias vidas, ¿verdad? Por sus propias vidas. Que tienen el mismo lazo, pusieron en algunas Biblias. 19, tales son sendas de todo, lo que es dado a la codicia, que quita la vida y sus poseedores. Entonces el camino del mal tiene muchos caminos, ¿verdad? Dice también el Salmo, también dice que no todos los caminos son de Dios. Hay caminos que parecen buenos, hay caminos que parecen perfectos, que están alumbrados, pavimentados, bonitos, pero son de muerte y perdición.
A lo mejor algo nos parece a nosotros bueno, pero no lo es. Por eso lo tenemos que chequear aquí. Manual para chequear caminos. Aquí está. ¿Me conviene ir por esa carretera, por ese camino? Aquí está. Mejor leo Proverbios. 1:20. Ya vamos avanzando, ¿va? La sabiduría clama de fuera y da voces en las calles, ¿verdad? Esa es la sabiduría tiene que estar sobre todo. Antes que las voces en las calles, antes que los dichos en las calles, antes de las experiencias de las calles. Así muchas personas han venido a mí y dicen, no, que esto, que el otro, que mi experiencia. Y yo les digo, desgraciadamente yo no me voy por experiencias o testimonios, yo me voy por la palabra de Dios. Porque las experiencias o testimonios pueden ser engañosos, pero la palabra de Dios es limpia, es pura. Y tengo que creerle, ¿a quién? A ella. Dice 21, clama a ella en los principales lugares de curso. ¿Va? ¿Clama qué? La sabiduría de Dios. Clama el evangelio. Clama a otros que Dios ha venido a rescatarnos. Que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Verdad? En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones, diciendo, ¿hasta cuándo? Eso ya dice Dios, ¿hasta cuándo? Oh simples, amaréis la simpleza y de los burladores que desean burlar y los insensatos que aborrecen el conocimiento. Yo me pregunto que Dios se pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a leer tu Biblia? ¿Hasta cuándo la vas a estudiar? ¿Hasta cuándo vas a leer tan siquiera un capítulo de Proverbios al día? Porque es bueno, porque nos ama y quiere que nosotros crezcamos y nosotros podamos resolver cualquier tipo de problema. Pero si no tenemos sabiduría, no podemos hacer ninguna cosa, ¿va? Dice el 23, Proverbios 1:23, volvéis a mi reprensión, he aquí, os derramé mi espíritu y os haré saber mis palabras, ¿va? Igual que un día, ¿va? Dios va a derramar su espíritu y va a convertir a todo el pueblo de él para que ellos escuchen sus palabras y sus palabras estén grabadas en sus corazones. Igual que pasó en el día de Pentecostés, él derramó su espíritu a los 12 apóstoles para que adquirían toda la sabiduría para iniciar la iglesia. ¿Va? Un día la va a derramar al pueblo, ¿va? Fue una primicia de lo que va a pasar en la tribulación, lo que dice el profeta Joel. Dice Proverbios 1:24, por cuanto he llamado y no quisiste, he extendido mi mano y no hubo quien la escuchase. Dios te llama de muchas formas, hay veces. Mucha gente te dice, te invita a la iglesia, mucha gente te dice, ve, busca de Dios, ve, congrégate, ve, haz esto porque quiere lo mejor para ti. Pero muchas veces la gente rechaza, ¿va? Y no escucha. O muchas personas, muchos religiosos van a las iglesias y no escuchan, ¿va? Nada más entran y ya el otro día se les olvidó qué dijo el predicador, etcétera, etcétera. Antes desechaste todo mi consejo y mi reprensión no quisiste, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tú amas a tu hijo, lo tienes que reprender. Tú amas a tu hijo, lo tienes que disciplinar. También Dios nos va a disciplinar. Dice, también nos reiré de vuestra calamidad. Ya Dios está hablando sarcásticamente, ¿ah? Entonces yo me voy a reír de que no quisiste mis consejos, no quisiste mis instrucciones, no quisiste mis proverbios, y un día yo me voy a reír de ti cuando te vayas al lago de fuego. Y me burlaré, o cuando os viniere lo que teméis. ¿Qué es lo que más gente, lo que más teme? Lea bien ese proverbio. La muerte física. La muerte física. Porque no tiene una esperanza de vida eterna, no tiene una seguridad eterna, no tiene una esperanza de que, y una noción de dónde se va a ir. Dice 27, cuando viniere como una destrucción, va, en la tribulación, lo que teméis, vuestra calamidad, llegará como torbellino, cuando a vosotros viniere tribulación y angustia, va, como la angustia de Jacob. Un día ellos van a sufrir, un día ellos van a estar en la gran tribulación. Gracias a Dios, la iglesia gloriosa de Cristo saldremos antes para no pasar esa tribulación. Entonces es muy importante que nosotros entendamos los proverbios, que clamemos a Dios, pero usemos palabras sabias. ¿Sabe cuál es la mejor oración? La que lleva su palabra. Porque Él no negará su palabra. Dios dice tu palabra que si
yo te pido sabiduría, que tú la derramarás sin reproche en el nombre de Jesús, amén. Entonces, él no puede negar su palabra, él la va a cumplir. Pero si oramos que el perrito, que Pepito, que aquel, entonces Dios dice, ¿qué pues? Eso no es orar sabiamente, tienes que orar con la palabra de él, con la palabra de él, para que esas oraciones lleguen y sean efectivas. Eso es lo más importante, que tengas esa sabiduría, ese conocimiento. Porque todos los proverbios dice conocimiento, sabiduría, entendimiento. Conocimiento, instrucción, entendimiento. Todos los proverbios. Por algo, porque necesitamos una instrucción. Entonces me llamarán y no les responderé. ¿Va? Así muchos oran. ¿Y Dios qué? No le responde. Y me buscarán de mañana y no me hallarán. Pero Dios, yo te amo, Dios no se va por emociones. Se fija, Dios se va por sabiduría, por conocimiento. Aunque derrames ahí todas tus lágrimas y mojes todo el cojín con tus lágrimas, Dios no te hace caso si no tienes el conocimiento de Él. Eso es lo más importante. Y no escogieron el temor al Señor, ¿no? El respeto. ¿Cuál es el temor? Respetar lo que, sus leyes, estatutos, decretos, todo. Respetarlos. Bueno, entonces, estamos recibiendo esa instrucción de Dios, entonces tenemos que leer los proverbios de vez en cuando, una vez al día. Yo no sé, si no tienes tiempo, trabajas muchas horas, lee un versículo de proverbios cada día. Pero si no, lee el capítulo completo, nada más. La mayoría de proverbios van de 23 a 32 proverbios, versículos. Dice Proverbios 1:30, no quisieron nada de mi consejo y me despreciaron toda la reprensión mía. No quisieron nada. ¿Ah? Así mucha gente dice, no, yo estoy muy joven para buscar de Dios. No, estoy muy ocupado para buscar de Dios. Estoy muy viejo para buscar de Dios, pero cuando ya estén en su sepulcro, en su tumba, van a decir, es muy tarde para buscar de Dios. Ya va a ser demasiado tarde. Estamos leyendo Santiago esta mañana. En Santiago nos dice que la vida es como neblina. No sé si usted está en un lugar donde haya neblina. La neblina se desvanece a un 2x3 y te das cuenta cómo se desvaneció. Así es nuestra vida, dice la Biblia. Entonces nadie nos garantiza el día de mañana. Entonces muchos menosprecian el consejo de Él, menosprecian la salvación que hizo Él, menosprecian a Dios. No tienen tiempo. Mucha gente tiene a Dios como llanta de refacción. ¿Sabía eso? Como goma de refacción, dicen en otros países. Cuando se le poncha la llanta, se acuerdan de Dios. Y ya empiezan a Dios, ay sí, Dios mío, esto que el otro. Pero ya cuando se pincharon la llanta, se les ponchó, No clames a Dios cuando se te pincha la llanta. Clama a Dios antes que se te pinchen las llantas. Antes que se te ponchen. Quizás ni siquiera se te ponchen. Dice el 31, pero esas personas, ¿qué van a hacer? Hoy hablamos del fruto del Espíritu, ¿verdad? Pero ellos comerán su propio fruto. También hay fruto bueno y fruto malo, si usted no lo sabe en la Biblia. Fruto echado a perder. Comerán pues del fruto de su propio camino, porque solamente hay un camino. Y se hartarán de sus propios consejos. No, compadre, hazle así, hazle allá. Mi comadre le hizo esto, hizo lo otro. Ahora ya ni comadre y compadre tienen, ya le preguntan a Google. No, busca el consejo de Dios en la Biblia. Es más eficiente. Él no se equivoca, ¿verdad? Comerán de su propio fruto porque hay dos árboles. El árbol de la ciencia del bien y el mal, que todo el mundo le gusta, ¿ah? Y el árbol de la vida. Hay dos árboles nada más. Hay dos árboles. ¿Cuál tú prefieres comer? El árbol de la vida. ¿Ah? Porque dice el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, Romanos 11:13, que él desecha todo su conocimiento, toda su sabiduría, que él fue a estudiar con Gamaliel, que él era fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, de hueso colorado, todo lo desecha, lo tiene por estiércol.
Es más importante el conocimiento que él adquirió del mismo Dios cuando él estaba en el desierto. A veces tenemos que pasar un desierto para buscar el conocimiento. ¿Por qué? ¿Por qué la gente busca agua en un desierto? Porque no hay, ¿verdad? Es muy lógico, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si en un desierto hubiera puestos de agua a cada 3 metros? No te preocuparía el agua. Pero cuando hay escasez, entonces hay necesidad. Y ¿sabías tú que hay una escasez en una vida física? Que nada más vivimos unos cuantos años. Entonces tenemos que tener sed de esa fruta para una vida eterna. Dice 33, más que el que oyere, el que tenga oídos, ¿qué? Que oiga. ¿Habitará qué? Confiadamente, ¿va? Dice en el Salmo, dice, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, en ti tengo mi confianza. Confiadamente. Vivirá reposado, sin temor, no al Señor, sin temor del mal. No, que se están balaceando. No, está bien, vamos a orar por los que se están balaceando. No, cúbrete, métete al búnker, agáchate. Oh, ya me dio un ataque de estrés. No, dice Dios que no nos dio un espíritu de cobardía, sino de amor, paz y discernimiento. Vamos a leerlo, ¿va? Lo dije mal. Dice 1 Timoteo, dice, porque Dios nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, paz y de dominio propio. ¿Qué dijo Jesús en Marcos 4:9? ¿Qué dijo? El que tenga oídos, ¿qué? Porque a veces tenemos oídos y no los usamos. Ya cuando está la gente viejita y ya no le funciona, le quiere que le funcione, pero ya no le funciona. ¿Va? Pero el que tenga oídos, ¿qué? Oiga. Oiga en hebreo no solamente es oír, es entender, es escuchar, entender. Por ejemplo, a tu hijo le dices, ve a tirar la basura. ¿Oyó o no oyó? Sí oyó. ¿Ah? ¿Oyó o no oyó? Sí oyó, pero no escuchó porque no la fue a tirar. Entonces, no tiene oídos que oiga. Ese es el que tenga oídos que oiga. ¿Por qué? Porque obedece, escucha, obedece. Bueno, ya vamos a terminar, ¿va? Y decía el versículo principal, 2 Timoteo 2:15, ahí creo que lo puse en inglés en la pantalla, dice, estudia con diligencia para ser aprobado por Dios, porque tú eres un obrero que no puede ser avergonzado, que divide bien la palabra de verdad. Pues no nos podemos ir, sin predicar la sangre preciosa de Cristo. Dice en 2 Corintios 4:4, el cual es el Dios de este siglo. ¿Quién? Satanás, el maligno, el que no quiere que tú leas Proverbios. Dice, ha cegado la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio glorioso de Cristo. Porque sin ese evangelio jamás verás la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios. El mismo Jesucristo es Dios. Pues que no te agarren en curva, ¿va? Y dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es el poder para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Y las buenas nuevas de salvación están en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que dice que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras nos dice que Él se puso en nuestro lugar en Romanos 3:25 como propiciación de nuestros pecados y tenemos que tener fe en esa preciosa sangre. También la Biblia nos dice que el Espíritu Santo, ya lo leímos, Efesios 1:18, nos alumbrará para entender los consejos sabios de nuestro Señor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús y la Iglesia gloriosa de Cristo dice, amén. Que Dios los bendiga.